El Partido Comunista de Chile cuenta con una historia centenaria, cuya trayectoria puede ser considerada una síntesis de los altos y los bajos que ha tenido las luchas populares en nuestro país. Surgió, y eso es lo que conmemoramos hoy día, como Partido Obrero Socialista a mediados de la década de 1910. Sus primeros años se caracterizaron por la agitación en los principales centros de concentración de obreros, como en el Norte Grande, en Santiago y Valparaíso. Huelgas, represión y muerte marcaron a fuego a la primera generación de comunistas, que lucharon en una época que no existían mayores leyes que protegieran a la clase obrera. También batallaron por copar los espacios políticos institucionales, para ocuparlos como tribuna para denunciar el latrocinio y la corrupción del sistema oligárquico. Esta etapa se cerró por la lucha y debates en torno a la naciente legislación laboral y a la dictadura de Ibáñez, que se extendió por 4 años. En aquel momento, el Partido Comunista inició la primera etapa, la primera de sus 3 etapas de existencia clandestina, que suman en total la impresionante cantidad de más de 30 años fuera de la ley. O sea, casi un cuarto de su periplo histórico. Los recuerdos de la clandestinidad caracterizan la memoria histórica de distintas generaciones de comunistas. Así son tristemente célebres nombres como Pisagua, Villa Grimaldi, Chacabuco o Ritoque, o lugares como Calle Conferencia, o nombres de planificaciones asesinas como la Operación Albania. Cientos de hombres y mujeres pertenecientes a las filas del partido y la juventud dejaron algunos sus mejores años en la prisión o vieron cegadas sus vidas. En la década de los años 30 y 40 del siglo XX, el Partido Comunista luchó por lograr la unidad del movimiento sindical, tarea que tuvo grandes logros, cuando a mediados de los años 30 se conformó la CTC, la Confederación de Trabajadores de Chile, que sucedió a la FOCH. Pero también conoció de problemas y reveses, como cuando el año 1946 se dividió la CTC debido a diferencias de esa época entre socialista y comunista. Además, el Partido Comunista en estos años jugó un importante papel en la elección de los gobiernos de los llamados Frentes Populares. Estas administraciones estuvieron cruzadas por contradicciones como tratar de reformar el capitalismo y contener al movimiento obrero, pero de todos modos consiguieron importantes logros para las clases subalternas. Se crearon sistemas de seguridad social que, sin embargo, dejaron pendientes las problemáticas de las mayorías. La represión en tiempos del mandato presidencial de Gabriel González Videla reflejó la incapacidad del sistema de dominación para dar respuesta a las demandas populares. A partir de la década del 50 y hasta 1970, el Partido Comunista, de la mano de la figura de Salvador Allende, comenzó a recorrer lo que en ese tiempo se denominaba como el Camino de Victoria, que representó la llamada Vía Chilena del Socialismo. La gran originalidad de la izquierda chilena durante estas décadas fue su capacidad de pensar un camino al socialismo que respetara las vías nacionales, como era el lenguaje de aquella época en voz de Palmiro Togliatti, gran dirigente comunista italiano. A diferencia de las guerras civiles, como la de Rusia o China, o de la lucha armada, como en Cuba, el movimiento popular chileno cristalizó un proyecto histórico basado en sus tradiciones políticas, en el que intentó conjugar en un momento histórico, en el mismo momento histórico, socialismo y democracia. Este proceso convirtió a las fuerzas políticas de izquierda, reunidas primero en el Frente del Pueblo, luego en el Frente de Acción Popular, finalmente en la Unidad Popular, en una corriente con una gran capacidad de adhesión y respaldo popular. Recuperada la legalidad del año 58, el Partido Comunista comenzó a experimentar, a partir de esa fecha, el ciclo más exitoso de su historia, que se clausuró a sangre y fuego la mañana del 11 de septiembre de 1973. Durante esta década de los 60 larga, el Partido Comunista saltó de bordear el 10% en las elecciones al 17%. Esto se expresó en la conformación de una gran representación parlamentaria de alcaldes y regidores. Por otra parte, se convirtió en la primera fuerza del movimiento sindical, expresada en la presidencia de la CUT y los ministros del Trabajo durante el gobierno de la UP. El Partido Comunista también fue un protagonista del naciente movimiento de pobladores, disputando palmo a palmo su conducción a la democracia cristiana. Algo similar ocurrió en el movimiento campesino. A fines de los 60, las juventudes comunistas se convirtieron en la primera fuerza del poderoso movimiento estudiantil universitario, capitalizando su participación fundamental en la reforma universitaria del año anterior. Un punto aparte,
pero clave para explicar la influencia de la izquierda chilena en la época fue su importante presencia en el mundo de la cultura. Sus portaestandartes de la talla de Pablo Neruda y Víctor Jara, las letras, las artes, la música, docta y popular, la danza, el teatro, en fin, la cultura en su más amplio sentido, supo de la presencia de los y las comunistas. Toda esta capacidad se canalizaba a través de un medio de prensa cotidiano de circulación nacional, El Siglo, una editorial muy poderosa, Horizonte, que sacaba libros y revistas como Vistazo, Ramona o Mayoría, de gran calidad periodística. La Unión Popular, los años de la Unión Popular, con sus luces y sombras, fueron el momento en donde se desplegó la historicidad de un pueblo. Y los militantes comunistas se fundieron en esa lucha, escribiendo páginas cargadas de historia, lucha, proyecto y afán por una sociedad más justa. Aspiración que, lejos de ser solo nacional, estaba salpicada hasta las raíces por el internacionalismo proletario, representado por el pueblo de Vietnam, Cuba, y personajes como la activista afroamericana Angela Davis, que visitaron nuestro país durante aquella época. Los asiagos años de la dictadura fueron ese tipo de etapas que condensan historicidad. Por un lado, su larga estela de crímenes de lesa humanidad dejaron una huella indeleble sobre la memoria popular. Ni perdón ni olvido es la consigna que resume la voz del pueblo ante las masivas violaciones de derechos humanos cometidas contra algunos de los mejores hijos e hijas de nuestra tierra. Por otro lado, el recuerdo de la lucha contra la dictadura dejó ejemplos imborrables de héroes anónimos, que unieron sus fuerzas primero para resistir y luego rebelarse. Para los comunistas fueron años muy dolorosos, por las irrecuperables pérdidas humanas, las fracturas familiares y la derrota de la Unión Popular. Pero también fueron de reflexión y aprendizaje. Llegaron los tiempos de la rebelión popular, la que planteaba que todas las formas de lucha servían para terminar con la oscura noche de la dictadura. Desde la persona que escondía la prensa clandestina en su casa, la que daba cobijo a la luchadora perseguida, pasando por el joven poblador o estudiante que hacía barricadas contra la represión, hasta los combatientes patrióticos que con armas en la mano lucharon por la libertad del pueblo, todas las formas de lucha incluían, por cierto, la unidad política y social amplia con sectores democráticos, tal como ha sido la vocación histórica del Partido Comunista. Todo esto caracterizó el quehacer de la militancia comunista en aquellos años. Terminada la dictadura, el Partido Comunista fue una de las primeras y pocas voces políticas que planteó que la nueva etapa democrática no cumplía los cánones mínimos para considerarla como tal. Nuestro partido señaló que en Chile existían solo espacios democráticos, pero que la tarea de la recuperación de esta seguía pendiente. Periodo marcado por el fin del campo socialista y cambios epocales desde el punto de vista culturales y modos de vida, el Partido Comunista realizó una larga travesía por el desierto. Marginado de espacios institucionales como el Parlamento, se hizo fuerte en las organizaciones sociales. A pesar de la ideología dominante basada en los supuestos consensos del orden neoliberal, la lucha popular no dejó de presionar a los de arriba. Este nuevo aniversario de los comunistas nos encuentra en uno de los momentos más singulares de la historia republicana de Chile. Han pasado un poco más de 6 meses del más grande y prolongado estallido social del que tengamos memoria. Además, estamos sufriendo una de las pandemias globales más importantes de los últimos 100 años. Como en tiempos pretéritos, son momentos de lucha contra injusticias flagrantes a las que el régimen capitalista somete a la mayoría de los chilenos y chilenas. De aprendizajes y puño apretado, de reflexión y búsqueda de una alternativa que agrupe a las mayorías. Momento para pensar una sociedad distinta, tarea que el Partido Comunista tiene ya 108 años de historia. Muchas gracias.